Una intromisión, decía el presidente López Obrador, abusiva y prepotente de parte del gobierno de los Estados Unidos en México. Agencias antidrogas como la DEA, agencias de inteligencia, el Pentágono mismo señalado, espiando a las autoridades mexicanas, a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina. Carlos Mota, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Raúl Benítez, ¿cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches, gracias por estar acá. Arturo Dama, Arturo. Manuel, Carlos, Raúl, muy buenas noches. ¿Cómo están? Gracias, muchas gracias. Carlos, es novedad esto, tendría que sorprendernos, es una práctica común, igualmente debería de ser condenado. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que todos los gobiernos del mundo, o la mayoría de los países grandes y tal, realizan labores de inteligencia para defender sus intereses en las geografías donde tienen algún tipo de interés tal cual, ¿no? Y yo creo que no es de extrañarnos que Estados Unidos lo haga con México y que México lo pudiera hacer incluso con Estados Unidos, no lo sabemos. Lo que ahora creo que estamos enfrentando, en estos últimos días, hay un caso de filtración, ¿no? Que son estos documentos que de pronto aparecen en el periódico The Washington Post y tal, y un caso de infiltración en donde tenemos a la DEA relatando el viernes pasado que se metió en la organización de los Chapitos y detallando un poco más y acusando a estos hijos de Chapo Guzmán de, pues, efectivamente ser personajes que están llevando droga a los Estados Unidos, trayéndolo de China, pasándolo por Centroamérica, un poco toda esta logística. Entonces yo creo que lo que estamos atestiguando es un deterioro significativo de la cooperación entre México y Estados Unidos. Tuvimos la semana pasada, justo hablamos la semana pasada en esta mesa sobre este tema, la reunión bilateral en donde había un nutrido grupo de secretarios de Estado del Gobierno de México y una serie de oficiales del Gobierno de los Estados Unidos. Creo que nada más había un secretario del otro lado de la mesa. Y ese entendimiento bicentenario plus o 2.0 que supuestamente fue relanzado, pues no pareciera estar rindiendo frutos, más bien parece que estamos ante un deterioro porque hay acusaciones de los dos lados. Solamente cuando están en esa foto juntos, pues parece que las cosas están funcionando bien. Cuando el embajador Ken Salazar va al Palacio Nacional, parece que las cosas están razonablemente bien, pero en el fondo las cosas no lo están. Pues no. La relación está cada vez más deteriorada. El viernes sale la DEA a decir, pues infiltramos a los Chapitos, sabemos cómo funcionan, desde México vienen estas drogas, luego vienen estas acusaciones de que están espiándonos, el presidente diciendo ya no vamos a cooperar. Pues ¿dónde está el entendimiento bicentenario? ¿O de qué se trata, no? Sí, porque ya a estas alturas hablar de coordinación o de cooperación, pues suena complicado, de colaboración incluso, más bien hablamos de desconfianza. ¿O cómo lo ves, Raúl? Bueno, mira, el problema, la desconfianza empieza por el propio presidente, porque en las mañaneras, como hace declaraciones pues, al vapor, confunde Pegasus con Guacamaya, con el Pentágono, con la DEA. Entonces, esas acusaciones tienen que precisarse o de plano no lanzarlas así, porque de hecho se está refiriendo a una desclasificación de Pegasus, cuando en realidad lo es, pero es hacia documentos, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y él dice que es el Pentágono. Entonces eso confunde a todos. Luego la DEA, como ya está descalificada como la más mala de todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos, pues la DEA dice, me vale gorro, yo digo, pues estoy espiando al Chapo Guzmán, y él se enoja. Entonces, bueno, espiar a los malos representa un enojo de un jefe de Estado, pues en teoría le estaría echando la mano, ¿no? Al gobierno mexicano. Aunque no le avisó. Aunque no le hayan avisado. No sé si eso se valga. No, y no sé qué tanto le están echando la mano, nadie, porque así que digas de manera muy amigable, no sé si sea la intención. No se vale en ninguna parte del mundo, pero todo el mundo sabe que todo el mundo lo hace. Entonces, ¿lo justificamos o no? No, no es justificar, es explicar. Desde que los ingleses empezaron a expandir todos sus imperios, la inteligencia es una práctica de Estado común y corriente, cotidiana, se hace profesional. Los americanos le siguen, los franceses, etc. Entonces es una práctica cotidiana de los gobiernos espiar hasta a tus amigos. Eso pasó la semana pasada en Estados Unidos con todos sus amigos. Entonces es una práctica que cuando se sabe se condena, que no es legal, pero todo mundo sabe que es la práctica de los gobiernos cuando tienen intereses en el mundo, y los países tienen intereses en todo el mundo. Entonces, el problema de nuestro presidente es que confunde, acusa, y esta semana ha estado muy irritado. En las mañaneras aparece enojadísimo y entonces suelta afirmaciones totalmente fuera de lógica y contexto. Pero es un problema del presidente, o nos estamos perdiendo en lo que dice el presidente para no ir al fondo. Es decir, el que agencias como la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, esté en México, no se
si infiltrada desde hace cuánto tiempo. Al parecer desde hace un buen rato. Desde que se fundó, ¿no? Digámoslo así, en el 72. Sinaloa, y escuchando conversaciones entre los principales capos y viendo cómo se fabrica el fentanilo y después cómo se envía a los Estados Unidos. Bueno, la DEA nos espía, vamos a decir. Bueno, el gobierno también espía a los ciudadanos con el Pegasus. Pues también es ilegal. Por eso, pero a eso voy, ¿no? Son ilegalidades tras ilegalidades. La otra. Mira, Manuel, yo creo que aquí, pues, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Haber dicho en términos civilizados, pues es un trabajo de inteligencia, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad nacional. Dicho en términos peyorativos, es espionaje y no es tanto por seguridad nacional, sino en el caso de Pegasus en México, para ver a los que están diciendo los que están en contra del gobierno y demás. Pero mira, déjame mencionar lo que yo llamo las 4 Cs con relación a la relación gobierno mexicano, gobierno estadounidense, no México-Estados Unidos. Hay que ser más puntuales. Gobierno mexicano, gobierno de Estados Unidos. La primera C, pues sería la de la coordinación. Conviene que en ciertos temas, como es el tráfico de armas, el tema de la migración, el tema de las drogas, haya coordinación. Si esa coordinación es efectiva, pues puedes pasar a la segunda C, que sería cooperación. A ver cómo estamos cooperando efectivamente para tratar de solucionar estos problemas, ¿no? Luego se puede generar, y tal vez es lo que estamos viendo ahorita, competencia cuando se empieza a romper la cooperación, ya no se está cooperando, y empiezan a competir. ¿Y qué haces tú aquí, DEA, metido en un terreno que es de mi competencia, no del tuyo, y además no me avisaste? Porque una cosa es si me hubieras avisado, yo a lo mejor hubieras haber cooperado. Y luego a lo que parece ser que ya se está llegando, que sería la cuarta C, la confrontación, ¿no? La confrontación, pues clarísimamente, por lo menos verbal, de parte del presidente de la República, ¿no? Yo nunca había escuchado en todo lo que va este sexenio estas arremetidas ya en contra, a ver, del Pentágono, de la DEA, del Departamento de la Defensa estadounidense, pero entonces, ¿no? Tendría que, a ver, déjenme plantearlo así, por lo que dices tú, Arturo, por lo que decías tú, Raúl. Entonces, ¿qué tendría que hacer el presidente si se publica esto? La DEA hace trabajos de inteligencia y espionaje en México. El Pentágono espía a las Fuerzas Armadas. ¿Y entonces qué tiene que ser? Mira, lo que ocurre, yo creo que hay un problema con la definición de soberanía, ¿no? Y eso es donde está anclado buena parte de esta problemática, porque en México, y particularmente el presidente, pues están muy... Todos, ¿no? Queremos que nuestro país sea soberano, que nadie se meta con nosotros y todo esto. Pero este concepto o lo terminamos de definir bien o nos va a causar cada vez más problemas, porque parece que si alguien opina, si alguien incluso hace una labor de inteligencia para decir, a ver, aquí están los delincuentes, mataron a tal, fabrican en tal lugar, hacen tal fechoría, pues esto es violación de mi soberanía, no lo quiero ni aunque sea bueno como información, digamos, ¿no? Pero no te la dan, no te comparten. No, no te la dan. Te enteras de que tienen esa información, claro, porque viste una conferencia de prensa de los Estados Unidos. Pero como dice Raúl, es que el presidente de pronto se lanza con estas pues acusaciones, entonces lo que está haciendo Estados Unidos es elevar el costo político al exhibir datos, al exhibir historias, al exhibir sus infiltraciones en México, decir, pues mira, tú dices que en México no hay este tipo de actividad ilícita sobre el fentanilo. Aquí yo te vengo a detallar 2 días después de la reunión en Washington todo lo que ocurre, porque llevo 1 año y medio adentro de tu país documentando efectivamente. Pues sí, todo. Cuando se habían visto 24 horas. Entonces, elevar el costo político de manera pública, el presidente lo hace en la mañanera por un lado, y por otro lado estos van a decir, pues de todos modos nosotros vamos a combatir el problema, porque si no vamos a cooperar, pues voy a exhibir los datos. Mira, el presidente tiene un problema. Déjame insistir en la pregunta, Raúl. ¿Qué tendría que hacer entonces el presidente? O sea, el presidente se debe quedar de brazos cruzados y ver cómo se meten las agencias, todas las agencias, el Pentágono. No. Una cosa es que esté viendo lo que hacen las agencias y otra cosa es estar diciendo cosas a diestra y siniestra, sin precisión. O sea, por ejemplo, el presidente dice cosas sin tener la información precisa de sus expertos que tiene ahí, los secretarios de la Defensa, de la Marina, el del CISEN, todo eso. Confunde guacamayas con el Pentágono. Entonces, a ver, ¿fue guacamayas o fue el Pentágono? Guacamayas no es el Pentágono, pero lo está confundiendo. Ya todo el mundo sabe que la DEA es la mala de la película. A la DEA nadie la quiere en ninguna parte del mundo, pero con el Pentágono nunca se había metido, porque el Pentágono es el área exclusiva de las relaciones de la Marina y el Ejército, son las que se trabajan con ellos. Todo mundo sabe que las capturas de la Marina de criminales de alto perfil las hace con cooperación de información e inteligencia del Pentágono principalmente, también puede ser de la DEA, también puede ser de la DIA, de la CIA, etcétera. Tienen cooperación y esa cooperación está formalizada o no, o se sabe. A veces también entre ellos se espían, unos espían a otros. O sea, en la inteligencia, por ejemplo, las 16 agencias de inteligencia que tienen oficinas en la Embajada de Estados Unidos no se conocen ni siquiera uno con el otro, se espían unos a otros. Entonces,
Estar diciendo que Guacamayas es el Pentágono, pues es una locura. Estar negando que aquí se produce fentanil es otra locura, porque la Marina y el Ejército han desmantelado en los últimos 2 años más de 200 laboratorios. Sí. Entonces tú no puedes negar que sí se fabrica fentanil para consumo en México. Hay precursores que vienen de China. Ahora, al presidente le debe molestar mucho que este mes le ha ido muy mal. Empezó hace exactamente un mes con lo de Ciudad Juárez, luego la carta despechada de los chinos. O sea, tú mandas una carta a un presidente y te contesta la vocero de un ministerio, no te contestó el presidente. Luego vas a Washington con todo el equipo de seguridad nacional mexicano y lo que estábamos señalando ahorita, y te reciben de tercera categoría los funcionarios, y al otro día la DEA dice estoy espiando, y a ver, díganme por qué no. Yo creo que lo que tendría que hacer el presidente o el gobierno o la clase política mexicana es definir el concepto de soberanía, qué sí es y qué no es, y poner métricas específicas de cooperación transparentes ante la ciudadanía para que todos sepamos esto sí se vale, están cooperando en esto, en inteligencia, en labores conjuntas, esto no se vale. En la medida en que tengamos conceptos difusos en la cabeza de qué significa la soberanía, pues cualquier cosa va a ser un buen pretexto para decir, están violando mi soberanía, no se vale, voy a mandar una carta, y eso creo que crea más confusión a la gente, porque entonces no sabemos qué terreno estamos pisando con cualquier acción que vincule a los dos gobiernos. Pues sí. Mira, desde el punto de vista de la eficacia de estas infiltraciones, ¿no?, de la DEA en el cártel de Sinaloa, ¿hasta qué punto eso es exitoso en cuanto menos gente lo sepa? A ver, imagínate que la DEA diga, a ver, vamos a infiltrarlo, les estamos avisando, queremos su cooperación. Y lo que hemos dicho aquí varias veces, no se explica el operar del narcotráfico en México si no es con el contubernio de ciertas autoridades. Entonces imagínate que eso llegue a oídos de esas autoridades, pues ya tú trabajo, se te acaba el operativo. Entonces esa también es otra. Están validando, a ver, los escucho y lo que están haciendo es, están validando que las agencias estadounidenses hagan espionaje en México. No es validación, lo hacen con validación o no. Lo están justificando. No, a ver, yo lo que estoy tratando es... Lo están justificando diciendo, es que si le dicen a México, entonces se van a enterar y entonces se les va a caer la investigación. No, a ver, al presidente lo que parece ser que le enojó es no nos avisaron y no nos dejaron cooperar. La pregunta es, en un país que no es el suyo, Arturo. De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú te imaginas lo que haría Estados Unidos si hubiera agentes de la Fiscalía General de la República haciendo trabajo de espionaje en Estados Unidos? No es posible porque México no es potencia. Sí, bueno, pero ese, bueno, sí, pero ese es un... Estamos rayando en el absurdo, yo no lo estoy justificando, estoy tratando de explicar la posible causa de por qué no se le avisó al gobierno mexicano, porque esas operaciones, entre menos gente sepa, pues aumenta la probabilidad de éxito. ¿Cuántos políticos ligados al narcotráfico han sido detenidos en Estados Unidos? Ninguno. ¿Cuántos policías, cuántas autoridades? Los gobernadores de la frontera, de Tamaulipas, Chihuahua, los gobernadores estadounidenses. Estadounidenses. O allá no hay corrupción. No, pero espérate, Manuel. Mira, ¿cuál es la principal agencia de inteligencia del mundo? El IRS de Estados Unidos, la agencia de impuestos. Me refiero, la agencia en Estados Unidos, para la economía es 98% criminales en Estados Unidos y autoridades en Estados Unidos. En Estados Unidos la economía es 98% formal. La informal la manejan los indocumentados, etcétera. Si tú, gobernador de Texas, compras un rancho, tiene que ser con cheque y se tiene que notificar. Aquí puedes comprar al contado. Puedes usar prestanombres, etcétera. La mitad de la economía mexicana es formal. En teoría no. En teoría, digo, Carlos sabe muy bien de eso. En teoría no, pero en realidad teoría no se puede pagar cash. En teoría no se debe de espiar, pero en la realidad se hace. Pero lo están justificando, es que lo están justificando. Pero eso es, espérate, Manuel, es una práctica de Estado. El problema es, insistiría en este tema de qué significa la soberanía, porque entiendo tu... digamos, un poco malestar o lo que estás haciendo en cuanto a cuestionamientos. No obstante, uno puede decir, bueno, es soberano que aquí nos estemos matando entre todos por culpa de esta problemática, pues a lo mejor tampoco es tan soberano y, digamos, con lo que escucho acá, decir, bueno, pues gracias por la inteligencia porque no sabíamos que teníamos... Pero es que al rato estarán y están, a ver, los chinos y los rusos, ¿no?, y otras agencias de otros países, pero mi pregunta es si eso se justifica. No, eso no se vale. Tendrían que regir las leyes y las instituciones mexicanas en territorio mexicano. Claramente algo está fallando en la cooperación binacional. Si no estuviera fallando, yo creo que no estaríamos atestiguando estos episodios de los últimos 7 días en donde después de que se sientan, pues revientan un par de cosas que no tendrían que haber reventado si sí estuviera funcionando. Lo que yo llamo la cuarta C, la confrontación. Eso ya es confrontación. Ya no hay coordinación, cooperación, competencia, ya hay confrontación. Ahora, yo no lo estoy justificando, estoy tratando de explicar
suponiendo que haya sido el caso, ¿por qué no le avisaron al gobierno mexicano, no le notificaron y le pidieron inclusive su colaboración para A lo mejor yo soy muy ingenuo, A lo mejor yo soy muy ingenuo, pero Sinaloa. Pregunto de nuevo, ¿cuántos políticos de primer nivel en Estados Unidos han sido espiados para alguna investigación que derive en una detención, una captura, en la exhibición de corruptelas entre capos de la droga norteamericanos y autoridades en los Estados Unidos? ¿Cuántos? Porque allá la droga circula, vaya, en cada esquina. Pero la de manera naturaleza, ilegal. la naturaleza El fentanilo del se negocio distribuye es distinta, de manera Manuel. ilegal. La naturaleza del negocio del narcotráfico en Estados Unidos es distinta. Pero sin allá se complicidad. mueren ¿Cómo los cruza la consumidores. frontera la Allá droga? se mueren los consumidores. Aquí se mueren las empresas criminales que las fabrican y las distribuyen. Y en proporción igual, ¿eh? Estados Unidos es 2 veces y medio más grande que México. Allá se mueren 105,000 adictos al fentanil y aquí se mueren 33,000 personas por violencia del narcotráfico. Ahora, Es la proporción exactamente, se mueren igual de el problema hacia adelante es que así como están las cosas, no vamos a llegar a nada entre los dos países. Y lo que vamos a estar viendo es esa confrontación mayor y vamos a estar viendo más episodios en donde se revelan más datos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos si no se sientan a colaborar ya. Entonces, eso que no está funcionando tiene un llamado de urgencia tras lo que hemos visto en estos días. No veo otra salida, aunque suene antisoberano que hagan lo que efectivamente están haciendo mal, pues así es como está. Sí, esa es la realidad. No sé Recuperando el tema de la soberanía, validar. a los dos gobiernos les faltan 1 año y medio, 2 años para acabar. Estas 2 campañas electorales, la de México y la de Estados Unidos, van a ser totalmente distintas a la de Biden. Te voy a decir por qué. Biden en campaña fue muy pro-mexicano contra Trump, que era muy anti-mexicano. Ahora Biden tiene que ser muy nacionalista para quitarle electores a Trump. Y López Obrador tiene que ser muy nacionalista para que sus electores no se vayan. Entonces, eso lleva a las confrontaciones soberanas. Se van a cruzar las agendas y los calendarios electorales. Gracias, Carlos. Gracias, Raúl. Gracias, Arturo. Hasta mañana. Gracias, Manuel. Nos Pásala vemos. muy bien. Porque sabemos que